y lo decíamos en la reforma electoral, Villa, pues no termina por pasar, pero sorprenden votaciones de diputados, por una parte de diputados, bueno, de diputados de Morena, pero por una parte de lo que pues se pensaba que Morena iba a tener este arrastre de todos y todas las legisladoras, pero no votaron en el pleno un diputado por Coahuila y también un diputado por Chiapas. También hubo una abstención, o sea, hubo un voto en contra de una diputada de Morena. Sí, hablamos de diputados de Morena. Una diputada en contra, también un diputado que votó, Carlos Francisco Ortiz Tejeda, morenista por Coahuila, que no acudió a la sesión. El diputado Carlos Noriega Romero, que se abstuvo, y la diputada por Chiapas, Adela Ramos, quien fue la única morenista en votar en contra de esta reforma. Pero también por Baja California, lo único que tenías que hacer es ir a votar. No tenías que hacer nada más, Villa. Ir y levantar la mano o picar el maldito botón era lo único que era tu función, y no te lo podemos encargar, Isaías Bertín. No te lo podemos encargar. Fue Isaías Bertín, como dice el Villa, Isaías Fiestín. Hay que ver si no está en Culiacán, ¿no? Sí, con Julián Álvarez o algo por el estilo. Sí, o alguna cantina ahí de la Ciudad de México, algo, porque ya ve que es dado a presumir pues sus fiestas, por eso le decimos Isaías Fiestín. Se despertó tarde, ¿no? Ándale, se despertó tarde. Oye, para eso hay electrolitos, Isaías. Se despertó como a las 10 de la noche. Bueno, pues vamos a la fiesta. Uy, es que la reforma. Vamos con mi presidente a San Lázaro a votar. Ya fue, Isaías. Te necesitábamos acá. Que si bien es cierto, estos 4 votos de Morena que no se concretaron, 1 por abstención, 1 por votar en contra y 2 porque no acudieron a la cita. Pero bueno, uno de los que no acudió de Coahuila, y no quiero verme discriminatorio, pero ya tiene 84 años. Algo pudiera haberle sucedido, ¿no? Pero Isaías Fiestín en plena flor de su juventud, flor de la juventud y emocionado, pero eso sí, en su Facebook publicó una serie de gráficas, porque no era ni siquiera pensamientos o algún postura personal, pero una serie de gráficas de que vamos por la reforma, y ahí anduvo marchando en el Ángel. Isaías, lo más importante era que votaras, y no acudió el diputado por Ensenada, uno de los dos que no acudieron, Isaías Fiestín. Sin duda, ¿no? Y al final, por eso criticamos tanto el turismo legislativo. Exacto. Porque en estos tipos de temas había cuestiones trascendentales. Este era un tema trascendental. Al final, sí logra el presidente Andrés Manuel López Obrador rasguñar al INE, sí logra asestarle golpes. Evidentemente no logra concretar su reforma en todo el esplendor como venía. Era una modificación muy grande realmente, la que tenían planteada. Prácticamente iba a modificar nuestro esquema de determinaciones, de designaciones. Íbamos a poder elegir a nuestros propios consejeros, iba a reducirse la cantidad de plurinominales, iba a prácticamente asesinarse a la oposición. O sea, la verdad es que iba a ser un retroceso en muchos sentidos. Pero en otros temas era muy positivo. Lo que sí lograron rescatar es la reducción con este plan B, que yo no entiendo cómo votaron ese plan B, porque incluso hay un mensaje de la diputada Jenny Olúa que a mí me pareció muy lamentable, que dice, no se concretó la reforma, pero ya hoy enviaron un plan B y ese lo vamos a aprobar. No lo has visto, o sea, no sabes qué vas a aprobar y ya estás afirmando que lo vas a hacer. Esto es muy lamentable porque no se debe de tener congresistas paleros, tiene que tener congresistas que sepan lo que están haciendo, ¿no? También la diputada Jenny Olúa, que no sabía lo que era la mayoría calificada en el Congreso por una reforma constitucional, ¿no? Es lo poco que deben de saber como diputados federales o locales. Y sí, Villa, pues bueno, terminó por no concretarse, ya se sabía, le digo, no iban a ser significativo la votación de Isaías Fiestín, pero tenía que ir. Y acá, pues también irresponsable el que te manden una iniciativa de última hora y tú la termines aprobando sin saber qué es. Se cuestiona siempre el levantadedos o las levantadedos que resultan nuestras legisladoras y legisladores, pero bueno, esa es la realidad y al final pues se termina concretando este plan B, ¿no? Básicamente lo que pretenden hacer con estas nuevas reformas es modificar los temas propagandísticos, es que el INE ya no tenga la facultad de crear sus propios fideicomisos, porque resulta que cuando termine el año, el INE puede tener subejercicio, puede tener a lo mejor un ahorro, ¿no? Que en la administración pública no existen los ahorros, pero digamos, ¿tienes un dinero extra? Pues, ¿qué hacemos? ¿Lo devolvemos al gobierno de México? No, nos lo quedamos y inventamos un fideicomiso y ahí vemos cómo lo podemos operar o maniobrar.
Esto es básicamente, ¿no? Y aparte la reducción de salarios, la eliminación de la figura del secretario ejecutivo que tienen en este momento, y otro tipo de cuestiones que van más en un término secundario, ¿no? Y que obviamente no son reformas constitucionales. Yo creo que muy probablemente se van a caer en tribunales estas reformas. Veremos qué es lo que termina ocurriendo. Pero eso fue lo que se avanzó por parte del gobierno de López Obrador. Van a cepillar al eterno Edmundo Jacobo ahí en la secretaría, un harto conocido de Baja California, de los órganos electorales ACAP, y pues bueno, sí, también de los que han manifestado su postura en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y